Hola, ¿cómo están, homínidos que se pochan a fuego lento en sus propios jugos? ¿Cómo se vive la antesala de lo que está por venir? Nosotros bien, gratamente sorprendidos de que incluso algunos de los más obtusos estén comenzando a ver la luz al final del túnel a estas alturas, porque resulta que el otro día nos encontramos con este artículo del Mundo, muy bien escrito, con datos, bien documentado. Para ser el Mundo, una belleza, oiga, pero claro, te bajas a los comentarios y lo que encuentras ahí es para montar un gulag en Almería. No todos, obviamente, aún hay gente con 2 dedos de frente. Pero ojo a esta perla. Vamos, que los homínidos que no conocían la escritura no tenían derecho al fresquito, solo los que escriben. Los estudios sobre el clima pueden llegar perfectamente al Carbonífero, ya que de ahí podemos encontrar información sobre el crecimiento de las plantas y el CO2, las temperaturas, etc. De hecho, la zona habitable entonces con temperaturas globales medias más altas era mucho mayor que la actual, incorporando también al propio desierto del Sáhara. Esperemos que esté siendo irónico o que no le importe que la vida siga sin humanos, que los hay, porque en el susodicho Carbonífero el aire podía hacer que los pulmones humanos se colapsasen y había mosquitos del tamaño de caballos. Que es cierto, el Sáhara era un vergel, había más zonas habitables, pero no para ti. O sea, estamos comparando la crisis climática actual con una época en la que si tú y yo hubiéramos estado vivos no habríamos durado ni medio día sin escames. Y aquí otro iluminado. El ser humano llevamos en el planeta 4 días y se atreven a comentar que se están batiendo récords históricos. ¿Históricos? En fin. Claro, cuando la Tierra eran todo volcanes y meteoritos hacía más calor. Pero sí, llevamos 4 días y en esos 4 días nos hemos cargado la mitad de los ecosistemas, hemos fundido los polos, estamos extinguiendo especies a un ritmo 1000 veces mayor al natural registrado en el resto de la efectivamente larguísima historia de la Tierra. Y hemos disparado el CO2 a niveles que no se veían desde hace 3 millones de años, cuando el nivel del mar era 15 metros más alto. Si las danas les parecen graves, despídanse de Valencia, porque Madrid tendrá la playa significativamente más cerca. Miren el gráfico, mírenlo bien, miren qué ciclos más bellos de correlación entre CO2 y temperaturas, y justo al final, cuando empieza la gracia de quemar combustibles fósiles como quien come pipas, ¿qué? ¿La casualidad? La concentración de CO2 ya ha superado las 426 partes por millón en 2024, cuando el máximo natural de los últimos 800.000 años, o sea, desde mucho antes y durante cada segundo desde que el humano es humano, ha sido de 300 partes por millón. Y desde aquí nos preguntamos cómo es posible que haya gente que sigue sin verlo, cómo puede ser tan fácil caer en razonamientos tan absurdos, tan mal hilados, con tan poco contexto histórico, geológico o científico. ¿Será que el problema no es la falta de datos, sino que hay algo más profundo en juego, algo que tiene que ver con cómo entendemos el mundo, qué lugar creemos que ocupamos en la naturaleza y cuáles son los esquemas mentales que nos llevan inculcando desde hace siglos? Pues vamos con el magro del vídeo de hoy. Vamos a hablar de por qué tantas personas no conectan con las verdaderas causas de la crisis climática y por qué este despiste colectivo no es casualidad, sino el resultado de una narrativa ideológica, cultural y filosófica que convierte la destrucción del planeta en sentido común. Esta es, ojo cuidado, así sin exagerar, una de las mayores, si no la mayor conspiración de la historia de la humanidad. Una herramienta fundamental que utilizan las clases dominantes, incluso sin ser conscientes, para controlarnos y que nos controlemos a nosotros mismos en su beneficio. Y sin necesidad de reptilianos, alienígenas, antenas 5G o Bill Gates metiéndote microchips por donde rara vez da el sol. La filosofía subrepticiamente dominante del dualismo. Sutil el título, A quienes vivimos en sociedades capitalistas hoy en día se nos ha enseñado a creer que hay una distinción fundamental entre la sociedad humana y el resto del mundo. Los humanos son diferentes y superiores a la naturaleza. Los humanos son sujetos con espíritu, mente e independencia existencial, mientras que la naturaleza se compone de objetos inertes y mecánicos. Esta forma de ver el mundo se conoce como dualismo. Heredamos estas ideas no solo de religiones como el cristianismo, el islam y el judaísmo, sino también de una larga línea de pensadores, desde Platón hasta Descartes. Y sí, voy a decir Descartes y no Descartes, porque cuanto más sé de este señor, menos le respeto. Esta gente nos instauró la creencia de que los humanos pueden explotar a la naturaleza y someterla a nuestro control.
Pero no siempre hemos creído estas cosas, ni las hemos creído consistentemente a lo largo del tiempo. De hecho, aquellos que buscaron allanar el camino para el capitalismo en el siglo XVI primero tuvieron que destruir otras formas más holísticas de ver el mundo y convencer o forzar a las personas a convertirse en dualistas. Algún día haremos un vídeo repasando la triste realidad de que hoy en día trabajamos más tiempo que la mayoría de los campesinos medievales. Explicaremos en más detalle cómo las formas de vida campesinas eran incompatibles con el tipo de trabajo que se requería para la acumulación de capital. El trabajo necesitaba ir mucho más allá de la necesidad, tenía que convertirse en una forma de vida. El acercamiento de la propiedad común en propiedad privada y estatal ayudó a resolver este problema en cierta medida al poner a los campesinos a merced del hambre y obligarlos a competir entre sí, pero no era suficiente. Creencias y filosofías como el animismo y similares practicadas en todo el mundo, incluida la Europa medieval, hacían que la gente común, la fuerza de trabajo, tendiese a trabajar con los ciclos naturales y no hasta que el cuerpo aguantase, perdiendo preciada productividad. Descartes al Rescartes. En fin, la filosofía del dualismo había establecido una clara división entre humanos y naturaleza, sujeto y objeto, pero no solo era la naturaleza la que se convertía en un objeto para uso y consumo, también lo era el cuerpo. El cuerpo se volvió a representar como parte de la naturaleza. En su Tratado del Hombre, Descartes argumentó que los humanos están divididos en dos componentes distintos, una mente inmaterial y un cuerpo material. El cuerpo, al igual que la naturaleza, no era más que materia bruta y sus funciones eran como las de una máquina. De ahí la frase por la que todos lo conocemos: pienso, luego existo. Descartes logró no solo separar la mente del cuerpo, sino también establecer una relación jerárquica entre los dos. Así como la clase dominante debería dominar la naturaleza y controlarla para fines de productividad, la mente debería dominar el cuerpo para el mismo propósito. Durante el 1600 las opiniones de Descartes fueron aprovechadas para controlar el cuerpo, conquistar sus pasiones y deseos e imponerle un orden regular y productivo. Cualquier inclinación hacia la alegría, el juego, la espontaneidad, los placeres de la experiencia corporal se consideraba potencialmente inmoral. En 1700 estas ideas se fusionaron en un sistema de valores explícito. La ociosidad es pecado, la productividad es virtud. En la teología calvinista, que era popular en el cristianismo occidental en ese momento, la ganancia se convirtió en el signo del éxito moral, la prueba de la salvación. Para maximizar la ganancia, se animó a las personas a organizar sus vidas en torno a la productividad. Aquellos que se quedan atrás en la carrera por la productividad y caen en la pobreza son marcados con el estigma del pecado. La pobreza se comenzó a representar no como consecuencia de la desposesión, sino como signo de un fracaso moral y personal. En efecto, de aquí vienen todas esas gilipolleces. Esta ética de disciplina y autodominio se convirtió en el centro de la cultura del capitalismo. Las casas de trabajo que construyeron las parroquias de toda Gran Bretaña para absorber a los pobres ociosos funcionaban en parte como fábricas y en parte como campos de reeducación cultural, erradicando cualquier espíritu de resistencia mientras inculcaban los valores de productividad, tiempo y respeto por la autoridad. En 1800 las fábricas desarrollaron horarios y la cadena de montaje con el propósito de exprimir la producción máxima de cada trabajador. A principios del siglo XX, el taylorismo redujo cada pequeño movimiento del cuerpo del trabajador al movimiento más eficiente posible. El trabajo se ha despojado progresivamente de significado, placer, talento y maestría. Y así nos va. No hay nada natural o innato en los comportamientos productivistas que las teorías económicas dominantes asocian con el homo o economicus, esa representación de los humanos como agentes que son consistentemente racionales, que siempre velan por su interés particular y que persiguen sus fines objetivamente definidos de manera óptima. Ese engendro, si es que siquiera puede existir realmente, es el producto de 5 siglos de reprogramación cultural. La teoría del cuerpo de Descartes fue apoyada y popularizada por las clases dominantes porque hizo posible pensar en el trabajo humano como algo que puede separarse del yo, abstraerse e intercambiarse en el mercado, al igual que la naturaleza. No es casualidad de que se insista tanto en tener libertad en lugar de ser libre, en poseer tu libertad en lugar de ejercerla, porque si tu libertad no es más que otra propiedad más, la puedes vender. Y de hecho es probable que tengas que venderla porque no te quede otra cosa.
Al igual que la tierra y la naturaleza, el trabajo también se transformó en una mera mercancía, una noción que hubiera sido impensable solo unos siglos antes y debe ser cuestionada y rechazada ahora para cambiar el marco de cómo podemos y queremos resolver crisis existenciales como el apocalipsis climático. Ale, queda dicho, hoy, al habernos fusilado parte del libro para escribir este guión, recomendamos efusivamente Menos es más de Jason Hickel, una lectura de verano ideal, corta, fácil, que te vuela la cabeza y te prepara para volver de las vacaciones listo para la revolución ecosocialista. Miguel Ángel, a esta mente le quedan 3 semanas para irse de vacaciones, pero este cuerpo está ya listo. Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes unirte al canal o apoyarnos en nuestro Patreon. Como toda esta gente increíble. ¡Hala, venga, hasta luego!